Bien, buenos amigos y amigas de YouTube. Siento el espacio de tiempo entre el último tutorial que hice, el último video que hice, pero resulta que había estado ocupado con un par de cosas. Esta vez realmente no sabía sobre qué iba a tratar el tutorial. Hasta ahora se me está terminando de ocurrir algo. Así que hoy vamos a trabajar con los efectos de cámara en el mismo software, en el programa, en el Anime Studio Pro 9. Entonces tenemos acá abierta la interfaz de usuario y pues para ver cómo funciona el, el efecto de cámara, el efecto de perspectiva en sí, no, perdón, perspectiva, perdón, el efecto de la relación de movimiento, eh, cómo se mueve lo que está más lejano a la cámara respecto a lo que está más cercano en la cámara. Entonces pues para ello vamos a crear un campo, algo así como no sé, unas laderas o algo por el estilo, algo sencillo. Entonces nos vamos a ir aquí a la herramienta, a nuestras herramientas de dibujo, elegir la herramienta figuras y elegir unas figuras. Vamos a elegir un cuadrado, le vamos a dar un color verde, tal vez un grosor de línea pequeño, un 1, y vamos a generar lo que sería de pronto nuestro suelo, pues la parte del suelo que está más cercana. Nos vamos con la herramienta adherir punto de nuestras herramientas de dibujo y vamos a deformar de pronto un poco el campo, que no se vea tan plano, y lo vamos a llamar no sé, de pronto dejémoslo en capa 1 o no, pongámosle solo 1 para saber que es el que está más cerca, el que va a estar más cerca, el que va a estar de frente, el que va a estar más cerca de nuestra cámara. Lo siguiente que vamos a hacer es, la verdad es que no se me ocurre nada, pero vamos a ver si hacemos una casa algo simple con un cuadrado y con un triángulo. ¿Sí? Algo como eso. No nos vamos a de pronto a poner a detallar demasiado, pero me dieron ganas de hacerle una puerta, entonces vamos a hacerle una puerta. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, todo esto está dentro de nuestra capa de vector número 1, que es la que va a estar más cercana a nuestra cámara, repito. Ahora, vamos a trabajar, recordemos que el Anime Studio, desde todas sus versiones, tiene un entorno tridimensional, y ese entorno tridimensional es el que nos sirve pues para muchas cosas, para interactuar con escenas poser o generar incluso gráficos tridimensionales en el mismo programa, aquí en el mismo Anime Studio Pro. Pero también nos sirve para usar el desenfoque del campo, la relación entre lejanía y cercanía de nuestra cámara. Entonces nos vamos aquí a generar una nueva capa vector, la vamos a llamar 2 y vamos a hacer algo simple. Vamos simplemente a copiar, señalamos todo con la herramienta de dibujo seleccionar o apretando G en nuestro teclado de acceso rápido, señalamos todo, le damos control C para copiar, nos vamos a señalar la capa número 2, le damos control V para pegar y nos lo pego justo encima. Pero entonces lo que vamos a hacer es, de pronto vamos a voltear esto horizontalmente y lo vamos a colocar la capa número 2 detrás de la capa número 1. Listo. Ya ahí vemos más o menos que tenemos una profundidad en nuestro campo. Efecto de profundidad se llama. Una profundidad en nuestro campo. Entonces vamos a hacer esto de tres maneras. De tres capas, perdón. Aquí lo que estoy haciendo es de pronto alargando nuestro campo. Más adelante, ahorita en un momento se van a dar cuenta de por qué. Estoy redimensionándolo y haciéndolo un poco más largo. Y voy a mover nuestra casa. Sí, nuestra casa. Hacia la derecha. Hacia nuestra izquierda, perdón. Y la voy a dejar allí en una loma. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro. O sea, crear otra... voy a darle otro color a la casa.
al menos al techo o a la puerta, a algo, para que no pues, sea igual a la casa de nuestra capa número uno. Nos vamos a ir a crear otra capa y la vamos a llamar capa 3, que es la que va a estar hasta el fondo, por lo tanto la ubicamos hasta abajo en nuestra monarquía, la jerarquía de nuestras capas. Nos vamos a ir con control V, recordemos que ya habíamos copiado en la capa número 1 y nos la va a pegar. Entonces vamos a colocar eso, no sé, ahí ya podemos manipular como quieran. Entonces lo que voy a hacer es volver a redimensionar esto un poco más grande que la segunda, no tan alto de pronto, así. Y para poder trabajar, entonces voy a ir aquí hasta donde están los ojitos en nuestra capa número 1 y la voy a deseleccionar hasta que aparezcan los ojitos para perdón, para ocultarla, para poder trabajar más tranquilo. Y a esto sí voy a cambiarle los colores a nuestra casa para que no nos moleste. Vamos a darle de pronto este color. Y aquí, no sé, nadie nunca ha visto una casa de techo azul, o de pronto sí. Y listo, ya la tenemos así tal y como lo queríamos. Ya tenemos, digamos, el entorno en el que vamos a trabajar, todo hecho. Entonces, bueno, vamos a hacer algo más. Le voy a dar control R para ver la previsualización de cómo nos está quedando. Pues está ahí, no es nada súper elaborado, pero nos va a servir para la explicación. Vamos a hacer algo, y es que voy a ir a crear una nueva capa. La voy a llamar sol, pues porque voy a crear dentro de ella un sol. Y me voy a ir a crear con uno de los amarillos algo muy grande, tal vez de ese tamaño, un poco más pequeño de pronto, que va a ser, esa va a ser recordemos el tutorial de luz. Este va a ser la reflexión de luz de nuestro sol. Entonces vamos a ir a Soft Edge, a darle un rebordeado suave. Vamos a aumentar a 256, que es lo máximo que nos permite el Anime Studio Pro 9. Y vamos a ir a colorearlo. Ahora sí, ya nos da un efecto difuminado bastante bueno. Luego voy a ir nuevamente a escoger nuestra herramienta círculo y voy a crear un sol. Antes de crearlo voy a ir a deseleccionar la herramienta Soft Edge para que me lo acomode totalmente plano. Tecla control para que sea totalmente uniforme. Lo acomodo en el centro y ya tenemos nuestro sol. Entonces nos vamos a ir aquí. Ahora sí ya vamos a entrar en la explicación de la profundidad. Nos vamos a ir aquí y vamos a seleccionar, pues aquí están nuestras herramientas de cámara, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta cámara, y si la movemos hacia acá o sea, no va a pasar nada con nuestro campo, ¿cierto? Se va a mover todo totalmente plano. Y esto es porque todavía estamos trabajando en un entorno bidimensional, en solo dos dimensiones. Porque, por ejemplo, si nos vamos aquí a nuestras herramientas de área de trabajo y seleccionamos la herramienta orbitar, vamos a ver que es como si hubiésemos dibujado sobre un papel. Todo está sobre la misma línea dimensional. Entonces lo que vamos a hacer es darle cierta profundidad. ¿Cómo le damos cierta profundidad? Podemos irnos, por ejemplo, en la capa número 1 no debemos darle profundidad, a menos que queramos acercarla o alejarla, no sé, eso ya depende de lo que se quiera hacer. Pero por ejemplo en la capa 2 ya podemos darle más profundidad. Para darle la profundidad nos vamos a ir a nuestras herramientas de capa, a elegir la herramienta transformar, y allí ya podemos, si la movemos así, si la movemos seleccionándola, lo único que va a pasar es que se nos va a mover en nuestro entorno bidimensional, como si estuviésemos corriendo nuestro dibujo sobre una hoja de papel. Pero entonces para poder darle profundidad vamos a irnos acá arriba. Y esto, ¿qué es esto? Esto es en sí un plano de coordenadas. Recordemos que XY es cuando nuestro plano es cuando estamos trabajando sobre un plano, sobre
algo únicamente en dos dimensiones. Pero entonces aquí tenemos el eje Z, que es en sí el que nos da la tridimensionalidad. Es el que nos da profundidad. ¿Cómo funciona esto? Si doy algún valor en la primera casilla, en el X, poniendo 1 nos va a dar movimiento horizontalmente. Si pongo 1 se nos va a mover hacia la derecha, y si pongo un número negativo se nos va a mover hacia la izquierda. Igualmente con el eje Y, solo que este es el eje vertical. Si pongo un 1 se nos va a mover hacia arriba, y si pongo un número negativo cualquiera se nos va a mover hacia abajo. Y el Z es nuestro eje de profundidad. Eso quiere decir que se va a mover hacia adelante o hacia atrás. Me explico, es como si estuviésemos tomando la hoja de papel, como si tuviésemos una hoja de papel aquí en nuestra pantalla, y al darle un valor positivo, es como si estuviéramos sacando la hoja de papel de nuestra pantalla hacia nosotros, y si obviamente si le damos un valor negativo, es como si la estuviésemos enviando hacia atrás de nuestra pantalla. Allí ya nos da profundidad, ya se nota, pues ya se ve como con respecto a la primera capa, a la primera casa que creamos, esta está más pequeña, y es por el efecto de profundidad. Ya leemos un valor aquí en la Z, que es nuestro eje de profundidad. Ahora vamos a ir a hacer lo mismo con la capa número 3, pero recordemos que la capa número 3 es la que está más atrás, es la que va a estar más lejana a nuestra cámara. Entonces le vamos a dar un valor un poco más grande que le dimos a la capa número 2, y volvemos a revisar el tamaño respecto a la que está más cercana, y vemos que está pues bastante más lejos. Ahora ya podemos ver que si nos vamos a la cámara, bueno, antes de eso podemos ver que si nos vamos a nuestra área de trabajo y orbitamos, ya vemos cómo funciona eso. ¿Sí? Nos dio más profundidad. Esta es nuestra capa número 2, que fue a la que le dimos un valor de menos 1 y se nos envió un poco para atrás, y esta es nuestra capa número 3, al que le dimos un valor de menos 2 y se nos fue un poco más para atrás. Nuestro Sol, independientemente de que esté más cerca de nuestra cámara, aquí como lo vemos, está hasta atrás en las capas, y como estamos trabajando es pues en un entorno tridimensional, pero como estamos trabajando por capas, vemos que si orbitamos nos sigue enviando el Sol detrás de nuestras capas, así en nuestro entorno tridimensional no esté, y eso va a ser así hasta que queramos colocarlo arriba, pero no, pues no queremos eso. Bien, le damos aquí en Reset View para devolvernos a nuestra vista anterior, y ya nos va a dar un cierto efecto de profundidad en la cámara, al irnos a la herramienta cámara y manejarla. Vemos cómo funciona. Entonces lo que voy a hacer es generar algo en la línea de tiempo. Por favor, no nos guiemos en estos bordes, que pues realmente no es un trabajo muy elaborado. Estamos en el fotograma número 0 y he corrido nuestra cámara hacia la izquierda, y vamos a hacer algo que es irnos al fotograma número 120 a nuestro segundo número 5 y mover nuestra cámara hacia nuestra derecha, un poco hacia arriba. Y ya cuando vamos a ir hasta el número 0, perdón, se me había olvidado el Sol. ¿Cómo hacemos para que nuestro Sol no se mueva? Porque pues realmente el Sol es algo que está muy lejano a nuestra visión, o a nuestra visión de nuestra cámara, por lo tanto no debería moverse en lo más mínimo. Entonces para hacer esto vamos a dejar nuestro Sol estático. Para ello nos vamos a ir a dar doble clic en la capa Sol para abrir nuestro panel de propiedades de capa, y allí pues vamos a encontrar varias opciones. La que nos interesa en este momento es esta de la pestaña general, en el cuadro de opciones, que nos dice inmune a los movimientos de la cámara, y es esa a la que vamos a ir a señalar. Pues que significa que sea inmune al movimiento de la cámara, que no va a pasar nada cuando movemos la cámara. Vamos a darle a aplicar, ok, y ya vemos que nuestro Sol está en donde lo habíamos dibujado, y vemos que si movemos, recordemos que ya habíamos hecho el movimiento de la cámara, no se mueve en lo más mínimo nuestro Sol. Entonces ya acá puedo de pronto
poner en pantalla el recuadro violeta, que es lo que aparecería dentro de nuestra reproducción, es la cámara pues. Y voy a ir a teclear espacio para que se reproduzca y vemos cómo nos genera cierto efecto de profundidad. Lo vemos de nuevo, un efecto de profundidad, eso con la cámara. Vamos a borrar esto que acabo de hacer, este fotograma número 120, y voy a ir a mover en el fotograma número 0 nuestra cámara justo centrada para que aparezcan todo lo que hemos generado. Y ahora vamos a trabajar pues con otro. Esta es la cámara, el zoom de la cámara. La segunda herramienta es la herramienta zoom de nuestras herramientas de cámara, pero no nos genera digamos nada. Es como si todavía ese zoom funciona como si todavía estuviéramos trabajando en un entorno bidimensional, como si tuviésemos nuestro dibujo en una hoja de papel y lo que estuviésemos haciendo es alejarlo y acercarnos de nuestra visión. No pasa de ahí. En cambio, lo que quisiéramos de pronto es en un entorno más tridimensional, como por ejemplo que cuando me voy acercando, que la cámara se mueva, no que aleje o acerque el zoom. Si me voy acercando a un objeto, este se va haciendo más grande, y al momento por ejemplo, si me estuviese acercando a estas dos casas, se hace una para un lado y la otra para el otro, porque voy a pasar por el centro con nuestra cámara, ¿verdad? Entonces para eso sigue siendo nuestra herramienta de mover cámara. Recordemos otra vez los ejes. Tengo un movimiento hacia nuestra izquierda, lo vamos a dejar todo centrado. Un movimiento hacia arriba, lo vamos a dejar centrado. Y un movimiento en nuestro eje de profundidad, pues al que yo llamé eje de profundidad. Y con este es el que manejamos pues el movimiento de nuestra cámara hacia adelante o hacia atrás. Recordemos que el zoom no mueve la cámara, el zoom lo que hace es acercar el dibujo y alejar el dibujo. Entonces podemos darle valores. Si le doy un 0 se nos va a acercar, y si le doy un 9 de pronto se nos va a alejar, pero obviamente este es el movimiento de la cámara. Entonces, por ejemplo, dejando el valor ahí en 9 y yéndome a nuestras herramientas de trabajo, la herramienta orbitar, y al mover vamos a ver que esta es nuestra cámara. Esta flecha doble de color violeta viene a ser nuestra cámara. Sí, entonces por ejemplo trabajando ahí mismo en donde estamos con nuestra herramienta orbital activada ya, nos vamos a ir a seleccionar la cámara y vamos a ir de pronto a darle valores más pequeños, por ejemplo un 5, y vemos que nuestra cámara se ha hecho un poco más cerca de nuestros dibujos, ¿sí? De nuestras capas, nos vamos a ir a la herramienta orbitar, la vamos a ir a resetear la vista, y de nuevo, por ejemplo, ahí ya traspasamos si me alejo con el scroll del mouse, con la ruedita, vemos que ya se nos ha desaparecido la capa que está más hacia el frente, y eso es porque nuestra cámara está después de esa capa. ¿La vemos? Por ejemplo, aquí con la última herramienta, también podemos girar la cámara hacia allá o hacia cualquiera de los lados. Pero entonces esto nos va a generar un desorden, así que vamos a darle resetear. Y nos vamos a ir otra vez a la vista normal. Ahora sí vamos a seleccionar la herramienta y vemos cómo nos gira. Pero pues aquí nos muestra como si estuviésemos girando el papel, porque realmente estamos trabajando en un entorno tridimensional con dibujos bidimensionales, que esto sería en cada capa. Entonces vamos a darle a resetear, y de pronto, si no queremos que eso pase, que se nos deforme la profundidad, vamos a ir a seleccionar cada capa y vamos a elegir otra de las opciones en las propiedades, y vamos a darle aquí en
rotate to face camera, que nos traduce rotar la cara hacia la cámara. Quiere decir que cada capa, si empezamos a mover vamos a seleccionar la misma opción en todas. Si cada vez que rotamos nuestra cámara, la capa va a rotar con la cámara. Eso va a hacer que no se nos cree un efecto, pues lo que había ocurrido, que teníamos dibujos de 2 dimensiones trabajando en un entorno tridimensional. Nos va a dar un trabajo de pronto más realista. Y no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Creo que era el primero. Ok, bueno. Realmente no sé qué ocurre. Así que vamos a ver. Realmente debería estar rotando con nuestra cámara. Y no sé qué ocurre. Pero bien. Dado que no sé qué ocurre y que estoy algo cansado, vamos a dejar este tutorial sobre desenfoque, perdón, sobre profundidad, efectos de profundidad con la herramienta cámara, hasta aquí. Y bueno, les agradezco por ver estos videos tutoriales. Pido disculpas nuevamente por todo el tiempo que ha pasado entre los tutoriales. Y nada, muchas gracias por ver. Sigan suscribiéndose. Muchas le agradezco a las 86, 87 personas que me han dado su confianza para esto en lo que estoy trabajando. Y no, esta vez sí se vienen más tutoriales. Les agradezco y hasta la siguiente.